Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura y hoy estoy aquí para hablarte de 13 cosas que todas las personas, tengan rosácea o no, deberían conocer sobre esta enfermedad. La rosácea afecta principalmente a personas de tez clara y por obvias razones se le conoce como la maldición de los celtas. Aunque es verdad que los signos de la rosácea pueden ser más evidentes en las pieles más claritas, también podría estar afectando a personas con tez más oscura. Así que si tienes algún signo de rosácea, como por ejemplo enrojecimiento o que los productos que te ponías antes ahora te causen irritación, consúltalo con un especialista. La rosácea suele afectar a mujeres en la edad adulta entre los 30 y los 50 años, pero sus signos también se pueden ver al finalizar la adolescencia y suelen coincidir con aquellos cambios hormonales que te producen el embarazo o la menopausia. Es verdad que es más frecuente en mujeres, pero los hombres también la pueden tener. Y es vital que se den cuenta y que le den un diagnóstico porque los hombres pueden desarrollar o tienen más tendencia a desarrollar una rosácea fimatosa, que es un poco más complicada de manejar. Así que chicos, hay que estar atentos. Nadie sabe cuál es la causa de la rosácea. Así es, estamos en pleno siglo XXI y todavía nadie conoce realmente cuál es la causa de esta enfermedad. Sin embargo, se habla de varias cosas. Entre ellas estaría algunas anormalidades en los vasos sanguíneos de la piel, el ácaro de Modex, un bichito que tenemos todos los humanos, pero que al parecer en las personas con rosácea crece con mayor facilidad. Luego también podría deberse a factores gastrointestinales o a una respuesta del sistema inmune, una respuesta inflamatoria, o también podría deberse a factores genéticos. Lo cierto es que nadie conoce aún cuál es la causa de la rosácea, pero esperemos que pronto se pueda identificar para que así podamos dar el tratamiento adecuado a esta enfermedad. La rosácea es una enfermedad crónica, esto quiere decir que no tiene cura, y ya lo sé, es una gran... pero es lo que hay. Esperemos que sigan haciendo avances científicos para que se encuentre una cura a esta enfermedad, y mientras tanto solamente quiero decirte que se puede controlar, ¿vale? Entonces quedémonos con ese punto positivo de la rosácea porque probablemente puedes hacer una vida normal si la sabes cuidar. La rosácea no es lo mismo que el acné. Y es verdad, podría confundirse porque puede tener unos signos parecidos, ¿no? Como esos granitos o, bueno, un poquito de rojez. Podría parecer acné, pero no lo es. Y es muy importante que aprendamos a identificarla y a reconocer qué es lo que tenemos para poderle dar el tratamiento adecuado a nuestra piel. Desafortunadamente, por ejemplo, el tratamiento para el acné podría ser demasiado agresivo para la rosácea y empeorar la condición. Así que lo mejor es que vayas a un especialista para que te dé un diagnóstico y puedas llevar el tratamiento indicado. Si alguno de tus padres o un familiar cercano tiene rosácea, hay una posibilidad de que tú también la puedas desarrollar. Como mencioné anteriormente, la rosácea puede tener un componente genético que definirá si vas a tener rosácea o no y la severidad de la misma. La rosácea puede verse afectada por diferentes factores. A algunas personas nos afectan unas cosas y a otras personas nos afectan otras, pero en general hay un grupo de desencadenantes que debemos tener en cuenta para evitar posibles brotes de rosácea. Entonces ten cuidado con la exposición solar, con los cambios de temperatura muy fuertes, con el ejercicio extremo, con las comidas muy picantes o muy calientes, con las bebidas alcohólicas, con el estrés emocional y físico y con los productos que te pones en la piel, porque muchas veces contienen ingredientes que te la pueden irritar. El sol también podría convertirse en un enemigo para la rosácea si no nos cuidamos de él. Desafortunadamente, el impacto que tienen los rayos UVA sobre la piel podría afectar la rosácea. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a un video que hice sobre ello, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones en donde explico qué tipo de bloqueadores serían los más apropiados para las personas que tenemos rosácea, porque desafortunadamente los bloqueadores convencionales pueden contener ingredientes que afecten tu piel. La mayoría de personas suele tener una rosácea leve o moderada y eso es lo que no sabemos, ¿no? Porque generalmente cuando te dicen que tienes rosácea, entras a buscar de qué se trata esta enfermedad y ves esas imágenes de unas rosáceas que son bastante duras, severas y que te pueden aterrorizar un poquito. Pero bueno, lo importante aquí que tenemos que saber es que si la rosácea es diagnosticada a tiempo y bueno, generalmente si le das los cuidados que necesita y el tratamiento que es el indicado, se puede mantener la rosácea controlada. Así que evita mirar esas imágenes que pueden ser un poco más deprimentes y tristes de la rosácea y mejor dedica tu energía a ver aquellas cosas que te inspiren y que te puedan hacer sentir mejor. La rosácea no se clasifica en etapas, sino más bien en subtipos. Y esto es interesante que lo entendamos porque muchas veces pensamos que vamos a pasar por todas las etapas de la rosácea. Y no es así.
Entonces, bueno, primero déjame contarte que la rosácea tiene 4 subtipos. La eritematogentásica, que lo he dicho mal probablemente, pero te lo voy a escribir. La papulopustular, la fimatosa y la ocular. La primera es aquella que vemos con ese enrojecimiento más fuerte en las pieles, ¿no? Puede ser que sea un enrojecimiento permanente o podría ser que sea como temporal, ¿no? Que en algún momento llega ese flush y luego se va. Luego estaría la rosácea papulopustular, que es aquella que se presenta con esos granitos, con pústulas que pueden ir y venir. Luego estaría la rosácea fimatosa, que es aquella que hace que los tejidos se endurezcan y que crezcan, ¿no? Podríamos ver algunas deformaciones, por ejemplo, normalmente se notan en la nariz y esa es la rosácea que afecta más comúnmente a los chicos. Y luego por último estaría la rosácea ocular, que es la que afecta a los ojos. Entonces, existen estos 4 tipos de rosácea. Una persona podría tener múltiples tipos o podría vivir toda su vida simplemente teniendo un tipo de rosácea. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo cuando queremos dar también un tratamiento, porque es importante identificar el tipo de tratamiento para el subtipo de rosácea que tengamos. La rosácea no es solo un problema estético que afecta el cómo te ves. Muchas veces se puede menospreciar esta enfermedad porque la gente puede pensar que simplemente se trata de que no nos sentimos cómodas viéndonos un poco más rojitas, pero lo que no se entiende es que detrás de esta rojez muchas veces pueden aparecer situaciones de disconfort en la piel, como este calor, este sentir de quemazón o de ardor, que se hace bastante molesto, sobre todo cuando la rosácea se hace más potente. La rosácea tiene un gran impacto en la autoestima y es que es evidente, ¿no? Es una enfermedad que no puedes esconder, no es como que te duele una uña o te duele la espalda, es algo que está en tu cara y que los demás pueden ver. De hecho, hay estudios que demuestran que el 60% de las personas con rosácea han visto afectada su vida social y dependiendo del tipo de rosácea, esta cifra puede llegar hasta un 80%. Así que sí, es una enfermedad que afecta mucho nuestra autoestima y puede incluso llegarnos a aislar. La rosácea es una enfermedad que necesita más visibilidad y más entendimiento, pero también que hablemos de ella con más tranquilidad y con más seguridad, ¿no? Yo creo que sería mucho más sencillo para las personas que tenemos rosácea poder decir, sí, tengo rosácea y esto es lo que está pasando con mi piel, y la otra persona puede entender y ponerse un poquito en tus zapatos para que así todas nos sintamos más cómodas y no le demos tantísima importancia. La persona que tiene rosácea se va a sentir muchísimo más relajada y el otro pues va a saber qué rayo le está pasando a la otra mujer que tiene la cara así como un... En primer lugar, eso, yo creo que los demás tienen que conocer de qué se trata la rosácea y así nos va a bajar un poquito la ansiedad y el estrés de estar rodeado de gente que no sabe qué nos está pasando. Y luego, por otro lado, creo que también es importante que comuniquemos lo que sabemos de ella, porque en muchos casos muchas personas se van a sentir identificadas con lo que te está pasando y por fin van a poder darle un nombre a lo que pasa con su piel. Así que bueno, tenemos estas 2 responsabilidades, todas las personas que tenemos rosácea y bueno, el resto del mundo también si se quiere unir, y es a compartir la información sobre la rosácea para que se hable de ella con más normalidad, que sea una enfermedad no tan tabú, y luego que podamos compartir nuestras experiencias para quizás ayudar a otras personas que también están pasando por lo mismo que nosotras. Así que bueno, eso era todo lo que tenía para contarte, espero que te haya gustado y te doy las gracias por haberme escuchado porque de verdad es muy importante para mí que podamos hablar de esta enfermedad sin hacernos sentir como a veces nos hace sentir. Y yo sé que las personas que me están escuchando y que la padecen, pues saben de lo que estoy hablando. Si te interesa este tema y quieres saber cómo cuidar tu piel mejor, puedes visitar mi blog dominaturosacea.com, puedes suscribirte a este canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que estaré haciendo. Y también puedes visitarme en Facebook y en Instagram, por donde voy a estar un poquito más activa. Así que eso era todo lo que tenía para compartir. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, por querer conocer un poco más sobre la rosácea y querer compartir esta información con los demás. Un beso enorme y hasta la próxima.